En este video vamos a analizar rápidamente a 4 de los principales bancos de los Estados Unidos. Vamos a ver los principales ratios financieros, cómo se componen los ingresos de un banco, en qué debemos enfocarnos en esta coyuntura actual y qué otra opción tenemos. Aquí en este Excel tenemos a los 4 principales bancos de los Estados Unidos. La información está al cierre del viernes 22 de mayo y es sacada de Finviz. Tenemos a estos 4 bancos: JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. Aquí tenemos el ticket con el cual cotiza, tenemos los precios al cierre y acá tenemos también la capitalización de mercado, siendo la mayor la de JP Morgan. Tenemos también la información de empleados y la mayor cantidad de empleados la tiene Wells Fargo. Y acá también tenemos los ingresos, siendo el banco con mayor ingresos el de JP Morgan. Como lo dije anteriormente, con esta información de aquí ya podemos sacar algunos ratios. Como por ejemplo, Wells Fargo, pese a tener la mayor cantidad de empleados, tiene prácticamente la mitad de ingresos de lo que tiene JP Morgan. Y ahora, para ver cómo se componen los ingresos de un banco, vamos a entrar al formulario 10Q, que es el formulario trimestral. Este es el primer trimestre del año 2020 del banco JP Morgan. Y vamos a ir por aquí. En esta parte de aquí del formulario están los diferentes segmentos que tiene el banco JP Morgan, pero vamos a verlo de una forma más gráfica. Aquí tenemos cómo están divididos los ingresos netos totales por sectores del primer trimestre del 2020 de JP Morgan. Y tenemos aquí con el 45.3% la parte de banca de consumo y comunitaria. En este grupo de aquí tenemos, por ejemplo, productos y servicios de depósito, inversiones a consumidores, soluciones de préstamos y depósitos y gestión de efectivo y pago a pequeñas empresas. Tenemos préstamos para vivienda, servicios hipotecarios, carteras de préstamo y aquí también tenemos tarjetas de crédito para consumidores y pequeñas empresas y servicios de préstamo y arrendamiento de autos. El siguiente porcentaje, 34.2%, corresponde a la banca corporativa y de inversión. Aquí tenemos productos y servicios de inversión y asesoramiento, servicios de pagos y recibos por todo el mundo. Tenemos market maker de valores, de efectivo y derivados, corretaje de investigación, custodia, contabilidad y administración de fondos públicos y privados. El siguiente grupo corresponde al 12.4% y es la parte de gestión de activos y gestión de patrimonios. Esta parte de aquí está para clientes con activos por encima de los 2.7 trillones de dólares. Pueden ser individuos o también pueden ser instituciones. Y tenemos la gestión de activos que vienen a ser activos como acciones, renta fija, renta variable, etc. Y también tenemos la parte de administración de patrimonios. Dentro de esta parte tendríamos, por ejemplo, la parte de jubilación, la parte de gestión de propiedades, gestión de hipotecas, depósitos, fideicomisos, etc. Con un 7.5 la banca comercial. Esta parte de aquí ofrece soluciones financieras integrales que incluyen préstamos, pagos al por mayor, banca de inversión y productos de gestión de activos. Aquí está dividido en 3 grupos. Tenemos la parte de pequeñas y medianas corporaciones, gobiernos locales y sociedades sin fines de lucro. Un segundo grupo con grandes corporaciones. Y un tercer grupo que vendría a ser el de real estate, todo lo que es bienes raíces. Inversores, desarrolladores y propietarios de bienes raíces. Y con un 0.6% tendríamos la parte corporativa. Aquí incluye las funciones y gastos del personal corporativo que se gestiona de forma centralizada. Aquí, por ejemplo, los servicios pueden incluir medir, monitorear, informar y administrar los riesgos de liquidez, financiamiento, capital, tasas de interés estructural, tipos de cambio de firma, etcétera, etcétera. Y siguiendo con los ratios tendríamos aquí los márgenes, siendo el mejor margen el de JP Morgan. Y también tendríamos los rendimientos, por activo, patrimonio y el rendimiento de inversión. Igual, siendo los mejores, por ejemplo aquí el de JP Morgan, igual el de JP Morgan, y el rendimiento sobre la inversión tendríamos aquí a Wells Fargo. Aquí en la parte de múltiplos tendríamos con el PER, el menor PER tendríamos a Citigroup, y el valor precio contable tendríamos aquí igual a Citigroup. El mejor beneficio por acción lo tiene JP Morgan. Y en la parte de aquí tenemos los ratios de endeudamiento, siendo los mejores los de JP Morgan, sí. Y aquí el de Bank of America. Este de acá es endeudamiento patrimonial de largo plazo. Y finalmente tenemos esta parte de aquí, Tenemos a los inversores, los insiders. Y como lo dije antes, aquí están empleados de la compañía. Son personas que tienen información clave, confidencial de la empresa. Luego tenemos a los institucionales. Y acá tenemos sus respectivos porcentajes,
Tenemos el porcentaje de reparto de dividendos, tenemos el dividendo y también el rendimiento por dividendo, ¿no? Lógicamente que toda esta información de aquí habría que corroborarla. Y ahora, lo que respecta a los resultados trimestrales, todas estas empresas, en general este sector, ya presentó sus estados. Y como lo dije en videos anteriores, este es un análisis muy rápido y todo este análisis se puede mejorar. ¿Y cómo podemos mejorar este análisis? Pues número 1, viendo los estados financieros de la empresa y hacer estos indicadores por nuestra cuenta, sacar a mano estos indicadores, viendo los estados financieros. Número 2, viendo el pasado, viendo la evolución de estos indicadores. ¿Se han mantenido, han subido, han bajado? ¿Qué ha pasado anteriormente? Número 3, tener la data lo más actualizado posible. Y número 4, contrastar con más empresas del sector. Y ahora, ¿en qué indicadores debemos enfocarnos? Indistintamente de cualquier dato financiero anteriormente visto o cualquier otro que tengamos disponible, hay unos datos que debemos tener en cuenta. Últimamente se ha hablado mucho del tema del aumento de reservas de los bancos, y este es un dato importante a seguir. Los bancos estadounidenses se preparan para el aumento de pérdidas crediticias. Los grandes bancos de Estados Unidos dejaron una cosa clara esta semana. Están luchando contra la escotilla para lidiar con un aumento esperado en las pérdidas de préstamos a medida que la pandemia arroja serias dudas sobre la capacidad de los consumidores y las empresas para pagar su deuda. En la parte de aquí tenemos las provisiones crediticias, las reservas por crédito que están teniendo los bancos actualmente. Esta de acá es del último trimestre y como podemos ver están muy cerca a los que teníamos en la crisis del 2007-2008. Aquí hay un dato también muy importante a tener en cuenta. Anteriormente los bancos tenían que asegurarse de que las reservas fueran suficientes para cubrir las pérdidas incurridas, lo que significaba que tomaban provisiones para pérdidas crediticias solo cuando los clientes realmente no pagaban. Según el nuevo estándar contable, los bancos tienen que hacer provisiones basadas en el valor de la vida del préstamo. En la práctica, esto equivale a predecir el futuro, una tarea difícil en el mejor de los casos y casi imposible en el entorno actual, que los ejecutivos bancarios describen como el más incierto que jamás hayan visto. El aprovisionamiento de préstamos incobrables de los bancos estadounidenses se dispara en el primer trimestre del año 2020. Aquí está, 22 de abril del 2020. Aquí tenemos este cuadro de aquí, que ya lo habíamos visto antes. Sabemos que el banco JP Morgan es el que más reservas tiene, seguido de Citigroup, luego Bank of America y finalmente Wells Fargo. Este nivel de reservas de aquí es importante saberlo, y en especial en momentos de crisis, y más aún cuando el futuro a largo plazo se presenta complicado. Otro dato que hay que seguir son los préstamos que han perdonado los bancos. Sabemos que en los últimos meses, debido a la situación actual, pues los bancos han estado un poco permisibles con este tema de los pagos. Y lo que se está viendo aquí es si es que estos consumidores podrán pagarlos o los seguirán retrasando. Bancos de los Estados Unidos enganchados por 150.000 millones en préstamos congelados, a medida que millones de estadounidenses omiten pagos con tarjetas de crédito y automóviles. Con los bancos listos para ser golpeados con decenas de miles de millones en cancelaciones, para lo cual están haciendo todo lo posible por reservar, incluso si no tienen idea de cuán grave será el golpe, lo que descubrimos es que la mayoría de los bancos reservan pérdidas totales entre 4 y 6% del total de préstamos. Hasta ahora es inferior al 2% como se muestra en el cuadro a continuación. Aquí tenemos las reservas para préstamos sobre el total de préstamos y podemos ver que en este último trimestre estamos cerca del 2%, ¿no? Y en los periodos de crisis o post-crisis, estos valores llegaron al 6%. Y lo que se espera aquí es que posiblemente estos niveles lleguen hasta este porcentaje de aquí. Poniendo en contexto, hasta ahora, los 4 grandes bancos han reservado cerca de 24 billones, adicionales en el primer trimestre para pérdidas futuras. Pero si la anterior crisis financiera es una indicación de los incumplimientos que están a punto de desatarse, la cantidad real de pérdidas, descargas y morosidades aumentará en 3 o 4 veces en comparación con la línea de base actual. Esto es lo que dice, ¿no? Del 2% aumentará posiblemente hasta el 6%. Lo que significa que en los próximos trimestres los bancos tendrán que tomar otros 75 a 100 billones en reservas de préstamos que van a la ruina. ¿Qué es lo que quiere decir esto de aquí? Que aproximadamente, si es que esto sigue así, posiblemente se aumenten las reservas de los bancos entre 75 y 100 billones. Y esto lógicamente hará que las ganancias se reduzcan, ya que este dinero estaría en reservas y no podría ser utilizado. Otro dato que debemos seguir actualmente y a futuro es la deuda de los ciudadanos.
Aquí tenemos el desglose de la deuda de ciudadanos para el trimestre 1 del 2020, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la deuda estudiantil que está en 1.5 trillones de dólares. Tenemos deudas de tarjetas de crédito, 0.89 trillones. Tenemos deudas también aquí de vehículos, 1.35 trillones. Otros, 0.43. La parte de hipotecas, 9.71 trillones de dólares. Y acá también tenemos la parte del home equity, que son como créditos hipotecarios, con un 0.39 trillones. Este de aquí es un reporte de la Reserva Federal de Nueva York. Es el reporte de mayo del 2020, es del trimestre 1 del año 2020. Y acá tenemos esta gráfica muy interesante, que es el total de deuda y su composición, ¿no? Es lo que hemos visto antes, pero acá tenemos la evolución desde el año 2003 hasta el año 2020. Acá tenemos, por ejemplo, lo que tuvimos durante la crisis del 2007-2008, ¿no? Y como pueden ver, el nivel de deuda ha aumentado lógicamente, ¿no? Acá tenemos que esta parte de aquí, que viene a ser la parte de hipotecas, representa el 68%, y luego le sigue un 11% con la deuda por créditos estudiantiles, luego un 9% con los préstamos vehiculares, un 6% con el home equity, y finalmente un 3% con otros. Este dato de aquí también es interesante. Son los números de cuentas por tipo de préstamo. Tenemos que en tarjetas de crédito tenemos cerca de 500 millones de cuentas. Luego le sigue el de vehículos con cerca de unos 130. Luego el de hipotecas y luego el de home equity. Este dato de aquí también es importante. Es el costo del crédito. Acá tenemos a los tres principales bancos, ¿no? Esta data de acá está en billones de dólares. Y podemos ver aquí pues que ha incrementado bastante en comparación con los trimestres anteriores. Otro dato también que debemos seguir, y en especial en estos momentos, es la exposición que tienen los bancos a diversos sectores. Acá, por ejemplo, tenemos la exposición que tienen los bancos en el sector, por ejemplo, hotelero, ¿no? Ahora hay que recalcar aquí que muchas veces los formularios, reportes 10Q o el 10K no presentan la información tan detallada, ¿no? Algunos sí dan el detalle, otros no dan el detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Wells Fargo dentro de su reporte que indica en la parte de hoteles y moteles, ¿no? Tenemos unos préstamos que suman en el balance 12.1 billones de dólares y esto de aquí representa el 1.2% del total de préstamo. Por ejemplo, aquí también tenemos al Bancorp, es un banco que también hemos hablado aquí. Y otro sector que también está peligrando es el de la energía. Así es que debemos ver también la exposición que tienen los bancos a este sector. Aquí, por ejemplo, tenemos a Citigroup con un total en balance de 22 billones de dólares y esto de aquí representa el 3.1% de total de préstamos, ¿no? Luego sigue Bank of America con 18.3 en el balance y representa el 1.7. Acá también tenemos a Wells Fargo con 14.3 billones en el balance y representa el 1.4%. Otro sector que también se ha visto afectado es el de los restaurantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Wells Fargo con el sector de restaurantes y esto representa un 5.8 en el balance, 5.8 billones de dólares y representa un 0.6 del total de préstamos. Aquí tenemos el sector comercial retail que también se ha visto afectado por la situación actual. Y por ejemplo aquí tenemos a Bank of America que ha dividido su sector retail en estos tres grupos, ¿no? La parte de retail que son 33.5 billones y representa el 3.2%. La parte de vehículos, que esto de acá son distribuidores de vehículos, el 18.3 y representa el 1.7. Y la parte de alimentos, que esto de acá representa el 0.6% con un total de 6.8 billones. Y acá también tenemos a Wells Fargo. Tenemos esta parte de aquí que son arrendamientos para retail financieros con un 27.8 billones que representa el 2.7. Tenemos aquí también el sector retail que está excluyendo el de centros comerciales. Esto representa el 1.4 y tenemos aquí el de centros comerciales que representa el 1.2. Entonces ya con esta información de aquí más o menos podemos ir sumando la exposición que más o menos van teniendo los bancos. Y aquí nuevamente sucede lo de las aerolíneas. Estamos dudando, por ejemplo, en una empresa en específico, pero no dudamos en el sector, al menos en el corto plazo. Quizás en el largo plazo tengamos una opinión diferente. Así es que nuevamente aquí la opción serían los ETFs. Como primer ETF tenemos este de acá, KBBW. Este de acá es un ETF que ve bancos y tiene un costo de 0.35 anual. ¿Qué empresas tiene? Tiene empresas como por ejemplo Bank of America, que tiene un 8%, JP Morgan, que tiene un peso del 8.3%, Bancorp, Citigroup, Wells Fargo y un montón de bancos más. Este de aquí es otro ETF
que es el VFH Vanguard Financial ETF. Es un ETF financiero y tiene un costo anual de un 0.10%. Tenemos aquí también qué es lo que tiene, ¿no? JP Morgan con un 9.38% de peso. Y aquí también tenemos a Berkshire con un 7.68%. En el video de la cartera de Warren Buffett pudimos ver la alta exposición que tiene esta empresa Berkshire en el sector financiero. Así es que por eso están que, por ejemplo, la colocan aquí, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos aquí a Bank of America 6.47, Wells Fargo 3.25. Esta sería una segunda opción. Y como una tercera opción, este ETF que es el XLF. Igual es un ETF del sector finanzas. Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, es que le da más peso a Berkshire. Un 13.81% de peso tiene Berkshire en este ETF. Luego le sigue JP Morgan con un 11, Bank of America con un 7, Citigroup con un 3 y así, etcétera. Entonces aquí tienen 3 ETFs distintos del sector finanzas que tienen una gran cantidad de bancos, tienen un gran porcentaje de bancos, por no decir prácticamente todos bancos, y con esto de acá ya tienen más alternativas para una posible inversión. Y bueno, este ha sido el análisis rápido de estas 4 empresas. ¿Invertirías en alguna de estas? ¿Sí o no? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete al canal.